Buenos días, familia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. Gracias a todas aquellas personas que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga muchísimo, sin importar el horario en el que te conectes, sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para ti. Dios te bendiga. Familia, vamos a hacer una cosita. Vamos a poner los teléfonos en silencio. ¿Amén? Vamos a tomarnos 30 segundos. Agarra su teléfono y ponga el teléfono en silencio sin que nada se lo impida y que nada lo detenga. ¿Amén? Ok. Hoy vamos a estar hablando acerca de caminando hacia lo prometido con un espíritu superior. ¿Amén? ¿Sabe qué? De verdad, en la adoración que hubo aquí, hija, de verdad dejaste una unción muy especial en medio de la adoración, porque cuando uno tiene la sensibilidad de reconocer a Dios, reconoce el cambio en las atmósferas espirituales. Es como reconocer un lugar donde se ora y donde se ora, un lugar donde está la presencia de Dios y donde no está la presencia de Dios. Dios, con la intimidad y con el tiempo, te da esa sensibilidad de saber dónde está Él. ¿Amén? Así que anhélelo, porque eso es oportuno, eso es muy bueno. ¿Saben qué? ¿Aló? Ok. ¿Saben qué? Dios siempre quiere de nosotros lo mejor. ¿Cuántos saben eso? Amén. ¿Cuántos saben que Dios desea la mejor versión de nosotros? Amén. Ahora, ¿cuántos estamos en proceso a esa mejor versión? Amén. Todos estamos en proceso a esa mejor versión. Sin embargo, Romanos capítulo 5, versículo 20 dice que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Y cuando uno está en medio de la adoración, uno realmente se puede conectar con la adoración cuando uno ha sido un pecador. Cuando uno realmente ha reconocido que Dios a uno verdaderamente lo ha salvado, que Dios verdaderamente a uno lo ha llamado, lo ha escogido, lo ha limpiado, lo ha perdonado de sus pecados. Cuando uno en algún momento se ha sentido negro en la presencia de Dios y ha dicho: Señor, yo no soy digno de que tú entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno de que entres en mi casa por quién soy o las cosas que he hecho. Pero con que tú declares la palabra de autoridad, la palabra de poder, yo sé que mi siervo va a ser sanado. Y cuando nosotros tenemos un corazón humillado delante de Dios, en medio de la adoración, uno no puede hacer otra cosa que rendirse. ¿Usted sabe eso? Dice la Biblia que los ángeles adoran día y noche a Dios, cantando santo, santo, santo. ¿Usted sabe que cuando usted vaya al cielo usted va a adorar el resto de su vida? Bueno, empiece practicando aquí. Amén. Usted tiene que empezar practicando aquí, porque en la eternidad todo va a darle gloria a Dios. Nadie va a venir a leerle la Biblia a Dios, porque en el cielo no necesitan la Biblia la necesitamos nosotros aquí en la tierra. Los ángeles no necesitan la Biblia. ¿Sabía eso? Es un tip curioso. Ahora, Dios, que quiere lo mejor de nosotros, quiere que nuestro corazón llegue al punto de estar humillado de una manera tan sincera, que cuando Dios te diga una sola vez: hija o hijo, cambia esto. Uno que está mandado a hacer y que es obediente en el nombre de Jesús, uno la cambia a la primera. Porque la gente que es obediente no hay que repetirle las cosas muchas veces. Pero como usted es un hijo y una hija de honra, de obediencia y de buena voluntad, diga amén o diga algo. Amén. Cuando
Dios a usted le hable, como usted está en su mejor versión, usted va a obedecer a la primera. Y esto nos enseña mucho a por qué me cuesta a veces tanto obedecer a Dios. ¿Dónde está mi corazón que encuentra un argumento o alguna excusa o algún freno, motivo o razón para no obedecerle a la primera? Es como cuando tú tienes un hijo y la primera se la dices bien, la segunda se lo dices bien, la tercera le alzas un poquito la voz, la cuarta lo dices un poquito obstinada y la quinta se te van los tapones y le pegas un grito. ¿Yo acaso hablo en chino? ¿Qué es lo que no entiende? Y obviamente tú dices, pero ¿será que la persona o mi hijo cree que no soy su papá o su mamá? ¿O no me ve o no me respeta como una figura de autoridad? ¿O lo que le estoy diciendo parece una tontería que no hay que obedecer? ¿O simplemente no le da la gana hacerme caso? Y en mí, entonces, Dios no hace esto, Dios hacía esto. Como mi mamá hacía conmigo, que cuando yo no me portaba bien, me aplicaba la correa y era una cuera de cuero italiana. Yo me acuerdo clarito, decía Made in Italy. Dolía bastante, pero hoy en día salió un hombre bueno, gracias al Señor. Pero la corrección nos lleva a que nosotros corrijamos las cosas que Dios no quiere en nosotros. Y cuando Dios puede corregir las cosas que no quiere en nosotros, nosotros podemos ser esa versión. Sin embargo, hay cosas que aunque Dios quiera corregir, solamente las podemos corregir nosotros con nosotros mismos. ¿Sabía eso? Porque Dios nos ha entregado el libre albedrío. Y sobre el libre albedrío es una ley inmutable en el mundo espiritual en la cual Dios no puede doblegarte a punta de fuerza. Dios hizo todo lo que estuvo a su alcance, hasta murió en la cruz Él mismo por nosotros, pero después de ese límite queda solamente en nuestra conciencia y en nuestra decisión decir, Dios me está diciendo esto, pero yo voluntariamente también quiero hacer eso. Eso es lo que significa cuando nosotros alineamos nuestro libre albedrío a la buena voluntad de Dios. Que muchas veces nos cuesta porque en nuestra mente lógica decimos, pero es que eso no tiene sentido. Pero es que un pensamiento que viene del cielo, en la cabeza de una persona que no es del cielo, no le va a sonar lógico y mucho menos espiritual. Por lo cual, ¿qué hacemos con los pensamientos o las cosas que Dios pone en nosotros? El querer como el hacer. Orar por esas cosas. Señor, quizá no estoy entendiendo, pero dame tú el entendimiento porque yo no lo estoy logrando. Quizá tú quieres o deseas esto para mí, Señor, pero yo no lo estoy entendiendo. Necesito esa gente que está en los aeropuertos que el avión está llegando y le van haciendo señales. El pensamiento, la dirección que me estás dando, Señor, la escuché, pero no la estoy entendiendo. ¿Cómo hago? Porque si Dios quiere algo, es que tú te acerques cada vez más a ser un hijo de buena voluntad, de obediencia. ¿Amén? Amén. Ahora, no es Dios el impedimento para que nosotros seamos esa mejor versión. Somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos las personas que nos ponemos como barrera o nos interponemos a ser la mejor versión que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué? Porque no son las prohibiciones de la palabra de Dios las que se interponen en mi vida y me fastidian. No. Son nuestras propias inhibiciones. Son nuestras propias heridas que nunca fueron expuestas, sino enterradas. Y las heridas enterradas siguen doliendo. Las heridas enterradas siguen deformando el corazón. Las heridas enterradas distorsionan lo que Dios quiere decirnos. Las heridas enterradas no nos permiten ver con claridad lo que Dios quiere para nosotros. Y es el equivalente o la analogía a tener lentes con el foco distorsionado. Y tú le dices a la persona, y tú ves que el color es, ¿qué color es? ¿Azul? No, ese color es rosado. Y toda su vida ha visto las cosas azules de rosado.
Y en la realidad, la verdad es que el color es azul. Lo que pasa es que como su mente y su óptica siempre estuvo distorsionado, siempre vio las cosas de una manera diferente a las que Dios siempre quiso mostrarlas. Y cuando uno llega al camino de Dios, a uno le pasa mucho esto. Que uno quiere hacer la voluntad de Dios, quiere conocer a Dios, pero con tus propios lentes no vas a poder entender a Dios. Por eso es que nosotros, cuando llegamos a Dios, debemos ser bautizados, nuevas criaturas, para que la fibra con la que nosotros en nuestro lente veíamos la realidad de Dios sea verdaderamente la realidad de Dios y no la realidad que nosotros queremos ver de Dios. ¿Eso se entendió? Yo lo voy a explicar de otra manera. Hay gente que te quiere ver de una forma específica. No, es que él es bueno, o ella es buena. Ella o él a todo le dice que sí, con ella nunca hay problema. Pero el día que esa persona pone un límite y dice que no, ya esa persona no es tan chévere, ya esa persona no es tan buena, ya esa persona como que, no sé, antes era mejor, era más cool. ¿Por qué cambia la opinión de esta persona? Porque esta persona quiere ver en esa persona lo que ella desea. No lo que sus ojos o su óptica le están mostrando, no. Es lo que esa persona desea. Ahora, cuando nosotros vemos que nuestra óptica sigue viendo a Dios de la forma en que nosotros estamos acostumbrados y no cambiamos nuestra forma de ver a Dios cuando llegamos a la iglesia, entonces la imagen de Dios nunca va a ser omnipotente. ¿Eso se entendió? Dios siempre va a ser Dios. Él está ahí cuando yo me esté ahogando. Siempre que yo le pida, Él me va a escuchar o no sé si me escucha. Pero Él va ahí, Él va caminando conmigo. Él es mi amigo. Y siempre que nosotros veamos a Dios como un Dios bueno, ese va a ser nuestro Dios. Pero el día que nosotros sintamos que no nos ayuda en algo, que no nos responde a algo, que no nos dice lo que necesitamos, que no hace lo que queremos, ya Dios, no sé, es como que Dios era más cool antes. Y la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, la majestad, el poder de Dios nunca se va a poder manifestar 100% en plenitud, porque Dios no es el problema somos nosotros. Ahora, cuando Dios quiere la mejor versión de ti, hay cosas que Él va a sacar, pero no por tu mal, por tu bien. Lo que pasa es que como son cosas que has arrastrado durante años, tú crees que te pertenecen, que van contigo, pero no van contigo. Es esos patrones positivos o negativos que nosotros arrastramos durante toda nuestra vida y nosotros creemos que son parte de nosotros, de nuestra esencia, son pinceladas de nuestra personalidad. Y cuando tú llegas a Dios, Dios te dice, pero es que tú no eres amargada, pero es que tú no eres rebelde, pero es que tú no eres rebotada, pero es que tú no eres problemático, tú no eres agresivo. Te creíste esa mentira durante toda tu vida y caminas con ella como si fuera parte de ti, pero no es tuya. Y cuando Dios te dice esas palabras con un amor mayor al que yo puedo decir, eso a uno le confronta. No, pero es que a mí, cuando era chiquito, me hicieron la vida imposible y por eso es que yo me defiendo cada vez que me dicen y ¡pum! O vengo y le grito y me lo como porque yo soy un tigre. Está bien, pero Dios es un león. Lo que quiero decir con esto es que nosotros debemos aprender a desaprender lo que no es de nosotros. Hay cosas que el diablo nos ha puesto ahí y como nosotros nos preguntamos de quién era, nosotros lo agarramos y de repente en el momento nos servía porque no conocíamos a Dios. Pero ahora que tú conoces a Dios y ves que no te sirve, ¿qué haces con eso en la mano? Hay algo en la Biblia llamado anatema. ¿Quién lo conoce? Okay, no importa. Anatema es aquel objeto que es maldito o de maldición. ¿Sí? Y hay cosas en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra
personalidad, en nuestra esencia, que antes fueron de maldición y nosotros no los hemos sacado de nuestra vida. Es como aquella persona que llega al camino de Dios en su camino pasado siendo santero, brujo, lo que sea, y cree en Dios, pero sigue el altar en la casa. Es lo mismo. Lo que pasa es que de una forma mucho más evidente. La amargura, la apatía, la desidia, la ira, la contienda, la rebeldía, la cobardía, todo ese tipo de cosas son no visibles, pero que son cosas que, al igual que las cosas materiales y físicas que a Dios no le agradan en nosotros. Ahora, a pesar de todas las cosas que Dios siempre quiere limpiar en nosotros, es para bien. Cuando Juan Pablo, que es mi hijo, tiene 2 años, él se embarra de comida. Yo, a pesar de que lo haya bañado antes de que él cene para después acostarlo a dormir, él a veces no come, él juega con la comida. Entonces él se pinta, se esbarata la ropa. Yo le había puesto una pijamita beige o blanca, un poquito de colonia para bebé. Náguara. Y se embarra, pero pareciera que lo hiciera a propósito. Y yo digo, bueno, está bien. Yo lo agarro, lo llevo al baño y dice, no. Claro, nos tenemos que meter a la ducha porque te embarraste completo. Hasta el pelo. Él agarra el blueberry, la arándano, y se lo aplasta en la cabeza y hace así. Entonces yo lo agarro, lo meto en la ducha y él hace como que le da fastidio. Pero fuiste tú quien se embarró. Yo solamente quiero que te limpies porque dentro de mi cama no te vas a meter todo embarrado. Y cuando nosotros queremos entrar en la presencia de Dios, Dios es igual. Dios le dice a Moisés, con esas sandalias sucias no puedes entrar en mi presencia, porque el lugar que pisas santo es. Y hay cosas en las que cuando nosotros nos hemos equivocado y Dios nos llama a su presencia, Él nos dice, ok, perfecto, yo te escucho, pero quiero una cosa de ti, quiero esto y esto y aquello. Ahora, cuando Dios nos pide esas cosas o Dios nos habla, nuestro corazón, ¿cómo se encuentra? Inmediatamente nuestro corazón dice, bueno, ok, Señor, discúlpame. O hay resistencia y dice, bueno, Señor, pero todos somos pecadores, ¿cuál es el problema? Y se pone de repente en un dime y te diré con Dios. Pero, a pesar de todo eso, cuando nosotros vamos construyendo nuestra mejor versión de nosotros mismos, quiero que usted hoy se lleve una revelación grandísima para el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y es que, a pesar de todo lo que nosotros hagamos, Dios nunca va a dejar de amarnos. Y te voy a poner un ejemplo bíblico con esto. Dios le entregó a José y a María a Jesucristo. Jesucristo nació del vientre de María y cuando creció, Dios les dio a José y a María la autoridad para corregirlo, para disciplinarlo, para formarlo, pero nunca les dio la autoridad de que le pusieran el nombre. Dios le dijo a ellos, el niño que está en tu vientre se llamará Jesús. Nunca permitió que la identidad que solo puede venir de Dios fuera marcada en Él, porque Dios nos llama por nuestro nombre. ¿Usted sabe eso? Cuando Dios quiso entregar en el vientre de Elizabeth y Zacarías, su esposo, a Juan el Bautista, le dio la autoridad de que lo crecieran, lo disciplinaran, lo formaran, pero no les dio la autoridad de ponerle el nombre. Le dijo, y este niño se llamará Juan. Pero como Zacarías lo dudó, un ángel lo dejó mudo por 9 meses. ¿Por qué? Porque cuando hay resistencia ante lo sobrenatural, en lo sobrenatural no existe yo obedezco después. En el mundo sobrenatural, o para aquellos que lo conocen y conocen el poder de la manifestación de Dios, entienden que cuando Dios dice algo, es sí y es amén. No hay más que eso. Luzbel, ahora llamado Lucifer, tuvo un argumento y con un solo argumento cayó.
uno. Él dijo, pero tal cosa, fuera del cielo. Porque Dios es radical con los principios y las verdades espirituales. Nosotros aquí en la tierra podemos agarrar y decir una mentira o no, y de repente la consecuencia es que después uno pueda tener, o uno tenga que pedir perdón. Sí, la consecuencia no es tan grave. Ahora, en el cielo no existen las mentiras, porque el que miente cae del cielo. Pero nosotros tenemos la gran bendición de que como la sangre de Jesús derramada en la cruz nos perdona nuestros pecados, nosotros tenemos acceso al Padre. ¿Cuántos saben eso? O sea que sin importar cuántas veces tú te equivoques, Dios te puede volver a perdonar. Y te puede traer otra vez a su presencia. Pero eso no puede ser un deporte. No, bueno, otra vez nos equivocamos. No, bueno, otra vez nos equivocamos. ¿Qué le pasa a la gente que en la vida continuamente se equivoca y no aprende de sus errores? Está donde sus decisiones lo llevaron. Pero cuando una persona se equivoca y aprende de sus errores y toma ahora decisiones diferentes, está en un lugar diferente, en un lugar mejor. Porque no fue sabio o fue sabia en su propia prudencia, sino que aprendió de los errores. El problema es cuando nosotros no aprendemos de nuestros errores. Y cuando nosotros vamos creciendo, en la vida muchas veces nos colocan etiquetas. No. La rabiosa, el mezquino, el no sé qué tal, el otro. Y nos van poniendo etiquetas. Y nosotros quizás vamos creciendo con esas etiquetas o esas etiquetas dañan nuestro corazón. Y muchas veces esas etiquetas logran dañar nuestra identidad. Pero nadie, escucha bien, nadie puede llamarte como solamente Dios puede llamarte. Porque delante de Dios, Dios sabe que tú eres un hijo. Dios sabe que tú eres una hija. Él no ve la etiqueta, Él ve el nombre que Él te puso. Porque Él te formó. Cuando nosotros sabemos que verdaderamente Dios nos formó, nosotros no tenemos etiquetas, exponemos nuestras heridas para ser sanadas por Dios y nos arrepentimos de todo pecado, Dios nos sana. El problema, como yo he predicado muchas veces, es cuando uno se acerca al minuto de estupidez. Porque nos pasa a todos, incluyéndome de primero, como dice Pablo. Hay veces que cuando uno está molesto y uno quiere tomar una decisión o quiere tomar una iniciativa o quiere decir algo, uno lo está diciendo con un cierto temperamento y con unas ciertas intenciones. El problema es que después de que uno toma acción, uno dice, ay, ¿para qué dije eso? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué opiné esto? Pero sin importar lo que muchas veces nosotros hagamos en nuestra vida, Dios está dispuesto a perdonarnos de nuevo. Pero, ¿amén? Créaselo, porque el mensaje es para ustedes. Ya yo me lo tragué completico. La cristomicina me la tomé completa. Porque el que predica primero se predica a sí mismo. Amén. Ahora, mira qué increíble lo que Dios hizo en la identidad de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 3 dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Usted sabe todas las cosas que tuvo que pasar Daniel para que se considerara que él tenía un espíritu superior. Pasó muchísimas cosas. Muchísimas. Ahora, yo, a pesar de las cosas que pase, estoy dispuesto a seguir siendo humilde, a seguir humillando mi corazón y a seguir escuchando a Dios. Nadie puede responder esa pregunta más que usted en su propio corazón. Porque de esa pregunta se desencadena cuánto yo amo a Dios. Yo puedo decir, pero es que yo amo a Dios.
y no lo obedezco. Pero es que de verdad, mamá, yo te amo, yo te quiero, pero lo que te dicen tu papá y tu mamá te entra por un oído y te sale por el otro. No son las palabras de nuestra boca, son nuestras acciones. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero más allá de eso, yo, por ejemplo, como pastor, no veo lo que tú dices, yo veo lo que tú haces. Porque Jesucristo a mí me enseñó que en una cierta parábola Él le dijo a sus discípulos, no hagan todo lo que ellos dicen. Hagan todo lo que ellos dicen, no todo lo que ellos hacen. Cuando tú profundizas en ese mensaje, tú te das cuenta de que la gente no es hipócrita por lo que dice, sino por lo que hace. Y cuando ese tipo de cosas pasan, que en estos días me tocó aconsejar a una persona por una decisión muy importante, uno de ustedes. No, pero es que mira cómo me trató, hizo esto y aquello, y yo dándole esto y aquello. Y yo le dije, no tienes que pelear. Ya esa persona te dijo lo que opina de ti. O ya esa persona sabe cómo tratarte. Por lo cual, si esa es su forma de tratarte, tú no tienes por qué estar ahí. No, pero es que yo debería decirle esto y aquello porque es que no me pareció justo, que él tiene que saberlo. Está bien. Vas a perder tu tiempo haciendo eso. Porque cuando tú le das un consejo al necio, tú lo haces tu enemigo. Pero cuando tú le das un consejo al sabio, lo haces más sabio. Cuando la gente te traiciona, no te pongas en pico y pala. Eso es totalmente perder el tiempo. Esa persona simplemente con su acción ya te dijo dónde tú no debes estar. ¿Para qué sigues ahí? Ya. Hay cosas a las cuales nosotros le ponemos demasiada melancolía. Pero es que, ¿y si se equivocó? ¿Y si esto es así? ¿Y si esto no es así? ¿Y si esto? ¿Y si aquello? No. Ya esa persona te demostró con sus acciones lo que esa persona piensa o cree de ti. Ya tú no tienes por qué estar ahí. Ya. ¿Para qué sigues quedándote donde supuestamente te iban a apedrear? Ya Jesús dijo que tire la primera piedra el que nunca haya pecado. Se fueron todos. ¿Y tú vas a perseguir a los fariseos? Cuando ya Jesucristo agarró y abolió todo lo que decían o señalaban de ti, tú no tienes que estar ahí. Ahora, eso es el equivalente a lo siguiente. Cuando nosotros no hemos sanado, nosotros queremos seguir teniendo la aprobación de los fariseos porque ellos, son la ley, son los escribas. Y queremos que ellos digan que nosotros somos santos, que nosotros somos dignos, que nosotros somos personas que obedecen al Sanedrín o la máxima autoridad en aquel momento del judaísmo. Pero si Jesucristo, que es la verdadera autoridad, ya los echó afuera, te dejó limpio de pecado, ¿ya? No hay que darle mucha más mente. No hay que ser demasiado inteligente para tener que tomar la decisión correcta. Pero no es la inteligencia la falta de inteligencia. Es cuán herido está nuestro corazón por falta de aprobación. Cuando nuestro corazón tiene falta de aprobación, a nosotros nos cuesta tomar una decisión que sea la más difícil. Mira lo siguiente. Daniel capítulo 1, versículo 7 al 9. Daniel está delante del reinado del cual fue sacado o secuestrado, ¿no? Ahora está en un nuevo reinado. Y le dice Daniel, a estos el jefe de los eunucos puso por nombre a Daniel, Baltasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con vino, ni con la bebida, ni por ninguna cosa. Por tanto, el jefe de los eunucos le pidió que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Se lo contextualizo. Daniel con sus 3 amigos estaban en el reino de Judá. Viene un reinado de Babilonia
y los destruye Judá y los agarra a ellos porque eran los príncipes de Judá. Los agarran, los ponen presos y los traen al nuevo reino. Dentro del nuevo reino ellos están en el palacio. Y dentro del palacio el rey manda al jefe de los supervisores de la guardia, al eunuco, que los alimentase. Pero resulta que en Babilonia los alimentos eran dedicados a santería, a brujería, a cosas babilónicas. Pero Daniel le dijo a el supervisor de la seguridad: por favor, no nos alimentes con esa comida. Deja que nosotros comamos una comida diferente. ¿Por qué? Porque Daniel tenía una identidad total en Dios. Que él no tenía que ser alimentado con el mejor supuesto vino o con la mejor supuesta comida. Porque él era alimentado por Dios. Ahora, de esto que nos llevamos, que el enemigo siempre va a tratar de tergiversar tu nombre. Dios a ellos les dio un nombre, pero cuando ellos llegaron a Babilonia, Satanás quiso ponerles otro nombre. Incluso en el reino babilónico sus nombres tienen nombres de dioses paganos, por lo cual Satanás en su estrategia quiso maldecir el nombre de bendición con el que ellos habían nacido. Ahora, fíjate cómo a pesar de que el supervisor de la guardia le está diciendo que tiene que comer cierta comida, Daniel le dice: no, por favor te pido que nos permitas comer nuestra comida, una comida no consagrada al paganismo. Luego, dice en el 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. El jefe de la seguridad dijo: bueno, que no se me vaya a morir esta gente, porque el rey los mandó a traer, yo voy a probar con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Lo que Dios pone sobre ti, nadie lo puede igualar. Absolutamente nadie. Incluso hay un momento en el que Moisés llega al palacio de Faraón y como señal de que Dios, el Dios de los ejércitos, estaba con Moisés, Moisés pone la vara en el suelo y la vara se convierte en una serpiente. El rey se impacta, el faraón, y llama a mandar a sus magos. Y sus magos llegan y dicen: este es el truco de Dios. Claro que sí, nosotros no lo sabemos. Y ellos agarran y ponen también unas varas en el suelo y sus varas también se convierten en serpientes. Hasta ahí uno podría decir, que Satanás haya caído del cielo no significa que él perdió poder. Ahora él tiene poder, pero en las tinieblas. ¿Y tú sabes qué hizo la serpiente de Moisés? Se tragó las serpientes de los magos, de los hechiceros. O sea, que Satanás siempre va a querer imitar el poder de Dios, pero nunca va a poder ser más poderoso que Dios. Porque Dios es creador. A Satanás no le queda otra cosa que plagiar o copiar las cosas que Dios hace. Por eso, Él se viste como ángel de luz, pero Él ya no es más un ángel de luz. Ahora, profundizando en esto, hay algo importante. Yo no me visto de cristiano, yo soy cristiano. Y aunque esté en mi proceso, hay cosas que no son mías, que yo debo sacar de mí, si yo quiero tener un espíritu superior como Daniel. Porque Daniel se propuso no contaminarse. Ahí tienes el principio espiritual. ¿Con qué cosas en tu vida tú te has propuesto no contaminarte? No, pastor, yo me propuse no contaminarme más con las obscenidades que muchas veces se muestran en Netflix. Pastor, yo propuse en mi corazón no despilfarrar más el dinero y ser un mal administrador. No, yo propuse en mi corazón no ver más pornografía. No, yo propuse en mi corazón no ser más altivo.
No tener mi ego por encima de las estrellas de Dios. No, pastor, o bueno, Dios, porque no es conmigo, es con el Señor, ¿no? Yo propuse que mi corazón no se contamine de que mis pensamientos están por encima de la palabra de Dios. Porque mi opinión muchas veces puede ser más importante que la palabra de Dios. Y es lo que a veces creemos. Pero es que no es así. Porque la medicina que nosotros tomamos no es nuestra, viene de Dios. Y esa es la medicina que nos va curando, que nos va sanando, si nosotros nos dejamos tratar. Amén. Amén. Ahora, en los tiempos difíciles, cuando apenas comenzó el cristianismo, era durísimo ser cristiano. Incluso en el Coliseo romano hacían una cosa súper atroz. Y es que agarraban a los cristianos como modo de diversión. Los apresaban con grilletes de hierro cerca de una piedra y los leones le destrozaban la espalda y se los comían vivos. O sea, ellos se morían en vida. Y esto era fantástico y súper cómico en el Coliseo romano. Hoy en día es una locura. Hoy en día nuestra percepción es otra. En ese entonces, ser cristiano o decirte cristiano, ¡wow! Porque el que se autopercibía o creía ser cristiano, tú sabías que te podía tocar un tipo de cosas de esas. Por lo cual los tiempos durísimos hicieron excelentes cristianos. Pero hoy en día, que tenemos la Biblia fácil, tenemos la comodidad de nuestra casa, podemos venir a una iglesia donde hay aire acondicionado, donde hay sonido, donde estamos tranquilos, donde estamos chill out. Estos tiempos tan cómodos muchas veces crean gente con fe muy frágil. Pero no es usted, es otra gente. Es en otra iglesia, eso no es aquí, amén. Por si acaso que le pase el susto. ¿Por qué? Porque vemos como una opción a veces leer la Biblia. Pero mientras más tú lees la Biblia, hay un momento en que tú, la primera barrera, ¿entiendes qué es? Es que no la entiendo. Pero después la segunda barrera es, ok, ya la entiendo, ahora cómo lo que estoy entendiendo yo lo puedo poner en práctica. Y la tercera barrera es, entiendo lo que dice la Biblia, sé cómo ponerlo en práctica, pero ahora, ¿cómo esto me va a transformar a mí primero? ¿Cómo me va a transformar a mí primero? Porque hay cosas que uno lee y uno dice, berro, eso está difícil. Sí, pero eso es para ti. Pero ¿y por dónde empiezo? Por el comienzo. Porque el que no empieza nada no termina nada, aunque la cosa sea difícil. Uno no es perfecto. Uno siempre va a seguir cometiendo pecados. Lo que pasa es que a medida que conozcas más la palabra de Dios, vas a incurrir en cada vez menos pecados. Pero siempre vamos a ser pecadores. Por eso siempre necesitamos de Dios. Ahora, mire lo siguiente. Cuando tú forjas, te has fajado mucho en querer creer en Dios y estar aquí y decir, ok, esto va a ser parte de mi vida, lo primero que va a suceder es que vas a encontrar residencia, amén, en el nombre de Jesús. Vas a encontrar resistencia en tu identidad. Ah, no, bueno, es que ahora uno ya no lo puede invitar al drinking porque está focus. Ya, no, bueno, él está focus y él no puede salir con los amigos. Pero es que, a ver, y esto nos pasa mucho en nuestra vida y una reflexión interna que la voy a sacar fuera del contexto de lo que estoy predicando. Si usted agarrara su vida y pusiera el objetivo de lo que usted quiere lograr, usted sabe la cantidad de desenfoque y distracciones que usted tiene por lo cual le cuesta demasiado lograr el objetivo. Muchísimo, todo el tiempo. Ahora, como en la sociedad todo el mundo está desenfocado, todo el mundo está distraído y todo el mundo anda en Júpiter, tú eres anormal porque tú estás enfocado. Ahora, si tú estás enfocado en que tú quieres avanzar
con las cosas de tu familia, no, que la mujer no lo deja. Un sometido, te ponen la etiqueta. No, que ahora no viene más para el drinking, ahora hay que está ahorrando los cheles porque se va a comprar un carro, está Focus. Entonces ahora eres Focus, Ford Focus. Y así sucesivamente la gente nos va poniendo etiquetas. Pero la situación es la siguiente. El tema no es que te quieran poner una etiqueta, el problema es que tú te la dejes poner. No es que a mí me quieran poner una etiqueta, es que yo no me la dejo poner. No, pero tú haces esto, tú haces aquello. Es que el pastor es multifacético, sí, pero no me metas en una cajita porque yo no soy de una cajita. Yo soy multifacético, Dios me hizo con esa habilidad y con ese don. Entonces, hay gente que, no, él solo es el pastor. Y en la empresa él es solo un trabajador empleado. Y aquí él es esto. Y aquí él es aquello. ¿No? ¿Por qué? Porque yo no podría hacer todas las cosas al mismo tiempo. Porque yo tengo que estar sujeto a la etiqueta que una persona quiera ponerme. Ese es tu problema, que me la quieras poner a mí. Pero no porque yo me la quiera dejar poner. Y cuando yo no me la dejo poner, es que el pastor es malo. Es que no, el pastor es antipático, tú sabes que él es, tú sabes. No, yo no soy de ninguna manera. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, si yo no encajo en la forma de tu óptica o de la óptica de esa persona, entonces hay algo malo que él tiene. Como que hay algo raro. ¿No? Es que yo sí estoy enfocado. Es que yo pago el precio. Es que Dios me enseñó a dar extra. Es que yo no escucho ni cuentos ni estupideces, ni ando con tontos. No es que usted ande con tontos, ojo, por si acaso. Sino que Dios a mí me dio un palo tan duro, pero tan duro, que ya ese palo me es suficiente para estar enfocado el resto de mi vida. Ahora hay gente que con un palo no es suficiente. Bueno, si usted es masoquista es un problema que usted tiene que arreglar en su corazón. Pero el chichón a mí me duró muchos años sanarlo. Incluso tuve mis ciertas batallas con Dios por el trancazo que me metió. Pero yo le doy gracias a Dios por ese trancazo. Porque si no, yo estuviera igual que todo el mundo, desenfocado. Predicar un evangelio light. No, tú quieres creer en Dios, fino. Tú no quieres creer en Dios, no pasa nada, no te preocupes. Tú vas al cielo light. Yo me estoy dando a explicar. Quiero ser totalmente transparente contigo porque tú te lo mereces. Porque te han mentido demasiado tiempo haciéndote creer que creer en Dios no es ningún esfuerzo, que Él es tu pana y que Él te las pasa todas. Y que sin importar lo que pase, tú igual vas al cielo. Y bueno, cuando leas la Biblia vas a descubrir una verdad mucho más cruda de lo que tú pensabas. Por lo cual yo prefiero predicarte la verdad que te duela en la tierra y que tú vayas al cielo, a que estés contento en la tierra y después te duela en el cielo. Porque ya en el cielo tus palabras no sirven. Cuando tú estés delante de Dios no hay argumento que valga que te abra las puertas del cielo. Porque ya tú estás muerto y los muertos no hablan. Hello, alguien diga amén o diga algo. Oye, no me asuste, que pensé que estaba solo. Mire esto. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y con esto cierro. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y aquí te voy a meter una revelación rebelística que yo espero que en el nombre de Jesús usted la agarre. Yo sé que yo me voy a meter en un problema, pero no importa. Sin importar lo que X o Y autoridad quiera sobre tu vida, si eso no viene de Dios, desestímelo. Porque no hay ninguna autoridad que esté por encima de la autoridad de Dios. Hay cosas que... Es que esto es un lío, yo mejor no lo hablo aquí. Pero hay cosas que cuando usted en su corazón le son revelados y usted entiende que no hay nadie más por encima que Dios, ni su esposa, ni sus hijos, ni sus padres, ni el presidente, ni nadie. Nadie. Cuando usted entiende eso, usted mire, es como que si un cielo nublado se le esclareciera en 30 segundos. Ahora, como yo siempre digo, asegúrese que la voz que escuchó es de Dios.
Porque si no es la voz de Dios, mire, compadre, la patinada que usted se va a echar es que va a ser durísima. Porque incluso en Primera de Timoteo, Pablo dice que le entregó a unos discípulos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Pastor, ¿y usted puede mandarnos a que Satanás nos enseñe? Yo no lo haría porque yo no me metería ahí, pero Pablo lo hizo. Pero porque ellos no estaban haciendo algo ligero, ellos estaban blasfemando. Ahora, blasfemar era parte de ellos. Y ellos no se habían dado cuenta. Porque su naturaleza y lo que ellos habían aprendido dentro de sus costumbres es que blasfemar, bueno, no estaba mal. Pero para Pablo, blasfemar era aborrecible. Ahora, yo prefiero un palazo de Dios a yo ser entregado ante Satanás para que Satanás haga de mí una enseñanza tan dura que erradique de mí lo que no debe estar en mí. O sea, esto es Biblia. Estas no son palabras del pastor, yo no soy tan inteligente como la Biblia. Entonces, ¿qué cosas hay en mí que yo debo soltar o deslastrarme para yo tener un espíritu superior? Porque Dios quiere que tú tengas un espíritu superior. Dios quiere utilizar tu sabiduría. Dios quiere poner sobre ti ese favor y esa gracia. Pero el favor y la gracia no se juntan ni se mezclan con la altivez, con la cobardía, con la miseria, con la murmuración. Hay cosas, es que no, la luz y las tinieblas no son compatibles. No lo son. ¿Para qué le voy a decir que sí, si no? Entonces, yo quiero que oremos hoy. Porque hay cosas que de repente nosotros sabemos que tenemos ahí nuestro tumbado medio, tú sabes. Pero hay cosas que nosotros mismos no podemos ver de nosotros mismos. Y son esas las cosas que Dios tiene que revelarnos. Amén. Amén. Y Dios quiere que usted tenga un espíritu superior. Porque en los últimos tiempos usted lo va a necesitar. Amén. ¿Usted sabía eso? En los últimos tiempos, en los postreros días, solamente la gente espiritual, la gente que sabe escuchar a Dios, son las únicas personas que no van a ser enredadas con las mentiras de la bestia, del falso profeta o del anticristo. Y esto se lo digo por su bien. Dice que incluso el anticristo engañará a los discípulos. O sea, que para tú tener convicciones firmes y que el diablo te engañe, hay algún cable ahí que está echando chispas y como no fue atendido a tiempo, nos pegamos un electrocutazo. Pero eso no somos nosotros, ¿amén? Amén. No, pero dígalo como si usted lo creyera, ¿amén? Amén. Y allá en casa diga amén o diga algo. Diga ay, por lo menos. Así que yo quiero que juntos podamos orar porque yo sé que Dios quiere utilizarlo. Dios quiere limpiarlo, Dios quiere utilizarlo en sus manos y quiere utilizar la sabiduría que Él va a derramar sobre usted. Dios quiere utilizar los dones que Él ha puesto sobre usted. Dios quiere utilizarlo como una herramienta, porque eso va a ser de bendición para usted. Para que cuando usted tenga que ahora usar esas herramientas, usted las tiene afiladas. Amén. Yo solo quiero una cosa. Y es que el día que usted llegue al cielo, aunque usted no lo sabe, usted va a llegar con una etiqueta aquí, que va a decir el nombre de su autoridad espiritual. Porque yo tengo que rendir cuentas por usted delante de Dios. Cosa difícil me ha puesto el Señor. Pero yo me tengo que asegurar que cuando tú estés delante de Dios, Dios puede decir, tu pastor te habló claro y nítido. Con tu pastor no tengo ningún problema. Gracias, Señor. Claro, porque uno le habla a todo el mundo, pero a quien escoge qué hacer con su vida. Y yo no puedo ir como Mr. Blue viendo qué hace cada uno en su casa. Pero el Señor sabe lo que hace cada uno en su casa. Pero como usted es un hijo de obediencia, de honra y de buena voluntad con Dios, usted va
a tomar esta prédica y usted la va a hacer suya en el nombre de Jesús. Para que cuando usted camine, camine con el ejemplo. Amén. Así que, por fe, dese un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque usted le va a dar el ejemplo a muchas personas. Amén. Familia, y a todos los que estuvieron conectados con nosotros, espero que el candelazo haya llegado hasta allá. Que Dios los bendiga y los amamos. Hasta luego. Feliz domingo.